Estamos llegando al final de estos días que hemos procurado acompañar a Nuestra Señora e imitar tantos aspectos de su vida. Vamos a considerar hoy una virtud en la que prácticamente todos pensamos cuando enunciamos el nombre, cuando llamamos a nuestra Madre la Inmaculada. Virtud que, si bien su condición de Inmaculada se refiere a que está limpia, libre de toda mancha de pecado, sin embargo, de una manera más inmediata solemos aplicar esa limpieza a su santa pureza, a su pureza. En la vida de nuestra Madre brillan de modo eminente todas las virtudes, pero creo que estaremos de acuerdo en que parece, no solamente parece, sino que realmente vemos como una fuerza especial, igual que en la vida de su Hijo, la santa pureza. Nuestro Señor, que permitió que sobre él cayeran todo tipo de calumnias, de mentiras, deja que lo acusen de todo, dice San José María, deja que lo acusen de todo menos de que no es casto. Les tapa la boca en eso a sus enemigos, porque quiere que nosotros conservemos ese ejemplo sin sombras, un modelo maravilloso de pureza, de limpieza, de luz, de amor, que sabe quemar todo el mundo para purificarlo. Bueno, pues algo muy parecido nuestra Madre Santa María, llena de un amor creciente a su Hijo, a Dios, que excluye la más pequeña manifestación de impureza, de búsqueda desordenada de placer. Por el papel singular que nuestra Madre, como esposa del Espíritu Santo, lleva a cabo, era comprensible que su seno virginal, antes del parto y en el parto, permaneciera virgen también después del parto. Así lo ha definido el magisterio de la Iglesia. Llena de admiración y de asombro pensar cómo serían las relaciones entre María y José. Se querrían más que cualquier matrimonio enamorado que pueda quererse entre sí de una manera extraordinaria. Y a la vez se tratarían pues con suma delicadeza, sin el más pequeño asomo de sensualidad. Por querer de Dios, para dedicarse más íntegramente al cumplimiento de su voluntad, para identificarse más plenamente con Él, María y José renunciaron libremente a lo que como esposos que eran tenían legítimo derecho en sus manifestaciones de amor conyugal. Fue un amor virginal y a la vez fecundo, que contribuyó a engendrar, íntimamente unido al sacrificio del Redentor, la fe de millones de almas a lo largo de los siglos, de modo particular a través de nuestra Madre. Aun siendo muy grande el amor casto de San José a su esposa, el de la Virgen a San José se sitúa en un plano superior, por ser la llena de gracia. La vida de nuestra Madre está llena de una luz resplandeciente, en la que no hay la más mínima mancha u oscuridad. Era, sí, la llena de gracia, desde el primer momento, desde el primer instante de su concepción inmaculada, libre de pecado original, como ya hemos dicho, pero no era un ángel, no era un ser espiritual, sino una mujer de carne y hueso, joven y bellísima, llena de perfecciones humanas, igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Y aunque libre de la concupiscencia de la carne, tuvo que esforzarse en esta virtud, como en todas, para orientar constantemente sus pensamientos, sus palabras, sus obras, su vida entera hacia Dios. Sus pasiones estaban sometidas a su razón, de modo natural, más fuertemente que lo están en nosotros, porque ella no tenía la inclinación al pecado, que es consecuencia del pecado original. Pero su libertad, su capacidad de hacer y de elegir, era total, sin predeterminación alguna, sin condicionamientos ajenos a su libre voluntad. Por eso nuestra Madre no es solo la criatura más perfecta a la que admirar, sino que también podemos y debemos imitarla. Santa María no consentiría pensamientos contrarios al más puro sentimiento.
No hubo en su vida ningún afecto desordenado hacia sí misma o hacia los demás. Querría a todos, y de modo especial a su hijo y a San José, con la más grande ternura y a la vez la más fina delicadeza. Estaría solo pendiente de llenar su corazón cada vez más del amor a su hijo y por él a su castísimo esposo y a todas las almas. Aun siendo, esto es otra idea muy bonita que vale la pena tener en cuenta, como iba a ser la Madre de Dios, como iba a concebir, amamantar, tocar, abrazar, besar y alimentar a la fuente de toda pureza, convenía que en ella brillara la pureza más angélica, dice San Ambrosio. Y aun siendo su belleza tal que no cabe imaginar otra mayor, nos llena de alegría y de admiración saber que tanta era su gracia que no solo conservó en sí la virginidad, sino que también imprimía en los que trataba el sello de la integridad. Eso es cosa impresionante. Por ejemplo, se ha escrito, dice San Buenaventura, que ciertos judíos afirman que lo maravilloso en la Virgen fue que siendo hermosísima, sin embargo nunca fue deseada por ningún varón. Y es que, como afirma Santo Tomás, la gracia de la santificación no solo reprimió en la Virgen los movimientos ilícitos, sino que también obró con toda eficacia en los otros, para que así, aunque muy hermosa de cuerpo, no pudiera ser deseada por nadie. Nuestra Madre, viviendo con tan exquisita finura la santa pureza, a la vez, y precisamente por eso, era enormemente humana. La madre que más ha llamado nunca a su hijo, la esposa más enamorada de su marido, la mujer con más capacidad de querer y de comprender, de darse a los demás, que jamás haya existido y existirá. Y es que la pureza nos agranda el corazón y lo ennoblece, lo libera de tantos falsos amores que lo tienen como atenazado e imposibilitado para dilatarse y desbordarse en toda su capacidad y fuerza. El corazón de la Virgen, por no estar atado a ninguna criatura, sino bien anclado en Dios, caben todos los hombres de todos los tiempos, pero no de un modo genérico y anónimo, sino singular e individualmente, como si solo tuviera un hijo en quien pensar y a quien amar. Para la generalidad de nosotros, de los hombres, Dios no pide que renunciemos a procrear, porque quiere hacerlos participar de su poder creador, utilizando al hombre y a la mujer unidos en matrimonio como medios para atraer nuevas criaturas al mundo. Pero lo que sí pide Dios a todos es el recto uso de esa capacidad de engendrar que ha puesto en la naturaleza humana. Todo lo que sea apartarse de ese fin, para el cual Dios ha hecho al hombre y a la mujer capaces de engendrar, es materia grave. Por eso, todo acto conyugal ha de estar abierto a la vida, sin impedimentos voluntarios que podamos poner los hombres. La castidad virginal o conyugal es una afirmación gozosa, dice San José María. No una negación, un triunfo del amor, no una limitación, un enriquecimiento, no una pérdida. No se deben confundir las manifestaciones del amor verdadero con las de la simple concupiscencia. El amor verdadero se acrecienta en el respeto y adecuación a la ley de Dios. Un ejercicio de la sexualidad que no tuviera en cuenta la ley de Dios llevaría a los esposos a actuar como si el hombre dependiera exclusivamente de sí mismo y todas sus apetencias las consideraría lícitas. Dice un autor, los esposos se encuentran ante la alternativa de reconocer
que Dios es el creador de cada persona, o bien de actuar como si el hombre dependiera exclusivamente de sí mismo. En el primer caso, si reconocen a Dios, serán coherentes con la ley de Dios. En el segundo, por el contrario, impondrán la ley, entre comillas, de su propio interés. De otra parte, si es contrario a ese querer, también es perjudicial para los propios esposos, aunque en ese momento no lo adviertan por ignorancia o ceguera, motivada por el egoísmo o la pasión. Instrumentalizarían la sexualidad, prescindiendo de la visión cristiana que debe tener, en la que ha de estar unida la dimensión biológica y la espiritual. Comenta un conocido autor llamado Tibón: cuanto más débil e impura es la unión entre dos seres, más necesita para subsistir de una alianza con factores extraños al amor propiamente dicho: apetito carnal, intereses comunes. La impureza del amor se mide por el número de aliados que necesita para subsistir, y su pureza se mide por el número de enemigos que es capaz de afrontar sin morir. Los novios deberían pensar con cierta frecuencia en estas palabras para medir la calidad de su amor. Deben tener la alegría de empeñarse en un amor fuerte, que crezca día tras día, que no se deja llevar de la pasión, que nace como una humareda en el alma para morir lentamente entre las pobres cenizas del corazón, dice este autor. Porque saben que el amor es otra cosa. Es un fuego sin humo y sin cenizas, que se alimenta en el trato con nuestro Padre Dios y muy unidos a Santa María. Es Él, Cristo, Dios, el único fuego sin humo en el que deben purificarse todos nuestros ardores. ¿Y nosotros cómo vamos a vivir esta virtud? Hemos dicho ya infinidad de criterios que nos pueden iluminar, tanto a los solteros como a los casados. Hemos de apoyarnos, si queremos vivir bien la santa pureza, en la vida de oración, en la vida interior, en la vida de trato con Dios. Sin vida de oración es muy difícil vivir esta virtud, como tantas otras. Es muy difícil. Pero con la gracia de Dios, por supuesto que podemos, porque Dios no nos pide imposibles. También el amor a la Virgen tiene que servirnos mucho, con todas esas maravillas que hemos recordado, de cómo brillan en ella las virtudes, fruto de su limpieza, de su pureza, de su corazón inmaculado. Hemos de saber guardar los sentidos, por supuesto, la vista especialmente, todos los temas relacionados con los medios digitales, el uso de Internet, puede ser fuente de enriquecimiento cultural o de búsqueda de otros datos que puedan ser útiles para la profesión, pero si Internet se convierte en una fuente de amarga, en la que encontramos cosas que van contra la limpieza y la pureza, pues entonces Internet sería un enemigo muy peligroso. Y como es muy difícil ya vivir sin estos medios de comunicación, es imprescindible que tengamos un hábito firme de utilizarlo rectamente, únicamente para lo que es necesario, y lo demás como si no existiera. También es imprescindible que todos, jóvenes o menos jóvenes, seamos prudentes en el trato con las personas del otro sexo, especialmente los novios, sabiendo evitar ocasiones de especial intimidad, porque, aunque no lo pretendan, muy probablemente acabarán siendo ocasión de no cuidar la delicadeza en ese trato y dejarse llevar de la pasión que es fácil experimentar y sentir, pero que ya no sería ese verdadero amor del que hemos hablado antes. Bien, tantas cosas más podríamos añadir sobre este tema. Vamos a encomendarnos mucho a nuestra Madre, Santa María, Madre del Amor Hermoso. Hay en la Universidad de Navarra una ermita dedicada a la Virgen que tiene esta advocación.
bendecida por Pablo VI en el año 1965, que San José María quiso que presidiera la vida del campus de la universidad, por donde tantos jóvenes pasan a lo largo del día. Madre del amor hermoso, esa expresión tan bonita que nos habla precisamente de la pureza de ella que nosotros hemos de imitar en el noviazgo, en el matrimonio, los que son llamados por ese camino, y también en el celibato, en la entrega total del corazón al Señor, a aquellos a los que Dios se lo pide, para una identificación más grande con su Hijo Jesucristo y también con nuestra Madre la Virgen. Que así sea.